¿Alguien te ha invitado alguna vez a una boda solo para demostrarte lo mucho que perdiste? Suena exagerado, pero eso fue exactamente lo que le sucedió a Alejandro Carter, uno de los empresarios más reconocidos del Silicon Valley. CEO de una empresa de tecnología valorada en miles de millones, protagonista de portadas de revistas, con una boda planeada con una influencer famosa y, aún así, decidió entregar personalmente una invitación a su ex, a quien no veía desde hacía 6 años. Lo que encontró ese día no solo destrozó el elegante plan de venganza que había ideado, sino que también cambió su vida de una manera que jamás imaginó, y no hubo vuelta atrás. ¿Por qué alguien como Alejandro, con todo lo que tenía, aún se preocuparía por una persona del pasado? ¿Y qué podría hacer que un hombre tan poderoso se desmoronara con tan solo una conversación en la puerta de una casa común? La respuesta es simple: ego y secretos. Alejandro no quería solo mostrar su felicidad, quería demostrar que ella había cometido el mayor error de su vida al dejarlo. El problema, ella no solo había seguido adelante, sino que además llevaba consigo 3 razones mucho más importantes que cualquier invitación de boda. 6 años antes, Elena Morales terminó la relación con Alejandro durante la fase más crítica de su startup. Ella decía que él amaba más los códigos que cualquier relación y que no había lugar para una familia en su vida. En ese entonces, Alejandro pensó que ella simplemente era débil. Si ella no puede seguirme el ritmo ahora, no merece estar conmigo cuando triunfe, se decía, y triunfó. Tanto que ahora, con la boda con Victoria Harper ya programada, quería que Elena viera todo lo que había dejado atrás. Pero lo que vio al detener el coche frente a su casa fue algo que lo conmovió de una manera que ninguna fusión multimillonaria hubiera podido. Era una calle sencilla en las afueras de Los Ángeles. Casas en fila, pequeños jardines, flores en las ventanas. Y en el patio trasero de Elena, una bicicleta infantil tirada en el césped. No tenía sentido. Elena siempre había dejado claro que no quería hijos, no con él. Y sin embargo, ahí estaba, el primer indicio de que algo no cuadraba. Alejandro apagó el coche, se ajustó la corbata, tomó la invitación del asiento del pasajero y caminó hacia la puerta con la misma mirada confiada que empleaba en las reuniones con inversores. Solo que, por dentro, algo comenzaba a tambalearse, y no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Elena tardó unos segundos en abrir la puerta. Al hacerlo, su rostro se congeló. No esperaba verlo allí, menos aún vestido con ese traje caro, con un sobre color crema en las manos. Alejandro forzó una sonrisa. Entrega especial. Ella tomó la invitación con cierto cuidado, como si aún no supiera si era en serio o algún tipo de broma. Cuando leyó el contenido, su expresión cambió. Era real. Él había ido hasta allí, después de tanto tiempo, solo para invitarla a la boda con Victoria. Harper, ¿cruzas la ciudad solo para entregarme esto?, preguntó con la voz casi fallando. Él se encogió de hombros, intentando mantener la compostura. Pensé que merecías saberlo en persona. Pero antes de que pudiera haber alguna respuesta, risas infantiles se hicieron eco desde el interior de la casa. 3 voces diferentes. 3 risas, 3 niños. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Tienes visitas? Elena dudó por un breve segundo, el tiempo suficiente para que se instalara el desconcierto. Son mis hijos. La palabra flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. ¿Hijos? ¿En plural? Alejandro intentó asimilarlo, pero algo dentro de él comenzó a desmoronarse. ¿Tú tienes hijos? No respondió de inmediato. Miró hacia el interior de la casa, como esperando que ellos se quedaran callados por un momento. Sí, mis hijos,
El silencio entre ellos era ahora distinto. Ya no era solo de incomodidad, sino de asombro. Preguntas no formuladas, respuestas que quizá él no estuviera preparado para oír. Trató de disimular, pero sus ojos buscaban algo dentro de la casa, como si la verdad pudiera percibirse a destiempo. Elena, sin embargo, se posicionó entre él y la entrada, bloqueando su visión. «Mira, Alejandro, gracias por la invitación, voy a pensarlo». Su tono era cortés, pero firme. Él intentó preguntar algo, pero fue interrumpido por un fuerte estruendo en el interior. Un grito infantil. «Mamá, Daniel tomó mi control». Luego, otra voz. «Yo lo estaba usando». «Primero», y una tercera. «Vamos a compartirlo». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Daniel, Miguel, 3 voces, 3 nombres, 3 niños. Elena notó su sobresalto. «¿Son tus hijos?», preguntó sin poder disimular el impacto. Ella guardó silencio por un instante. «Alejandro, fue bueno verte. Cuídate». Y entonces, antes de que pudiera organizar sus pensamientos, la puerta se cerró lentamente, y por primera vez en años, él ya no tenía el control de la situación. Se quedó allí, parado en el porche, sintiendo el calor del sol en el rostro y un vacío formándose en el pecho. 3 hijos. Ella nunca lo mencionó, nunca envió un mensaje, nunca apareció en las redes sociales con ellos. ¿Por qué ocultarlo? Regresó al coche como si estuviera saliendo de una reunión en la que lo había perdido todo. Se sentó en el asiento del conductor, encendió el motor, pero no se marchó. Solo se quedó allí, mirando el volante, repasando aquella escena en su mente. Elena, los niños, las voces, los nombres. Su corazón latía acelerado, como si estuviera frente a un lanzamiento fallido, pero aquello no tenía nada que ver con los negocios. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Carter no sabía qué hacer. A la mañana siguiente, Alejandro no pudo concentrarse en nada. Canceló reuniones, ignoró notificaciones y dejó a todo el equipo de TechPulse, su empresa, sin dirección. Todo por culpa de 3 voces, 3 niños con ojos que se parecían a los suyos. Pasó horas mirando su celular, deslizando hasta encontrar el antiguo número de Elena, aquel que nunca se atrevió a borrar. Por un momento pensó en llamar. Pero, ¿qué diría? «Hola, ¿cómo estás? Soy el padre de tus hijos y me enteré ayer». Parecía absurdo. Entonces decidió hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. En menos de una hora ya sabía dónde trabajaba, en qué escuela estudiaban los niños y que ella enseñaba en primaria. Y ahí vino el golpe final. Fotos antiguas archivadas en la nube mostraban a Elena con los 3 niños desde que eran bebés. Le apretó el corazón. 6 años atrás, la misma época en que ella lo dejó. La matemática no necesitaba ser genial para cerrar esa cuenta. Habían terminado, ella desapareció y nunca volvió a tener contacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocultarle eso? Él era su padre. ¿No habría ayudado? ¿No habría asumido la responsabilidad? Alejandro quería creer que sí, pero en el fondo sabía la verdad. En aquel entonces, él no era un hombre preparado para ser padre. Trabajaba 18 horas al día, dormía en la oficina y creía que construir una empresa era más importante que cualquier otra cosa. ¿Realmente habría prestado atención a un embarazo? ¿O lo habría considerado un obstáculo? Esa era la pregunta a la que no quería responder. Entonces, sucedió algo inesperado. Recibió un mensaje de texto. Era de Elena, corto y directo. «¿Podemos hablar? Sin los niños. Hoy a las 18:00 en el café de la esquina de Alameda». Alejandro sintió el estómago encogerse. No era el tipo de hombre que se ponía nervioso por una conversación. Pero allí había mucho en juego. Llegó al café temprano, pidió un expreso doble y se sentó frente a la puerta,
como si quisiera asegurarse de que nada se escapara de su control. Cuando Elena llegó, lucía la misma calma que él recordaba, pero sus ojos delataban el cansancio. Un cansancio que solo quien cría a 3 niños solo podría tener. Se sentó y guardó silencio durante unos segundos. Él trató de romper el hielo. Ellos son míos, ¿no? Antes de continuar la historia, suscríbete a nuestro canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ella respiró hondo. Sí, Alejandro, son tus hijos. Y su mundo se volteó por completo. Trató de procesar la frase, pero parecía que la realidad estuviera a kilómetros de distancia. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Elena apoyó las manos sobre la mesa y respondió con firmeza, pero sin enojo. ¿Recuerdas cómo estaban las cosas en aquel entonces? Intenté hablar contigo 3 veces, pero tú siempre estabas ocupado con inversores, eventos, presentaciones. El día que me enteré, dijiste que nada podía distraerte, nada, ni siquiera eso. Alejandro bajó la mirada. Lo recordaba. Recordaba haberla despedido en la puerta de la oficina, diciendo que aquel día era decisivo para el futuro de la empresa. Nunca preguntó qué quería decir. Nunca volvió a verla después de eso. Alejandro guardó silencio durante unos instantes. Por primera vez en muchos años, no tenía que responder. La verdad era clara y cortante. Si ella lo hubiera contado en ese entonces, probablemente lo habría ignorado. O peor, habría intentado controlar todo a su manera, con abogados, acuerdos, dinero. Elena continuó. Hice lo que creí correcto. No quería que ellos crecieran con alguien ausente o con un padre que solo apareciera de vez en cuando para tomarse una foto familiar y luego volviera al mundo de los negocios. Ellos tienen rutina, amor, estabilidad, y yo tenía miedo de que tú destruyeras eso. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Jamás imaginó que lo verían como una amenaza, pero de alguna forma lo entendía. En aquel entonces era exactamente lo que habría sido. ¿Y por qué ahora?, preguntó casi en un susurro. ¿Por qué dejarme descubrirlo así, después de tantos años? Elena dudó. Porque tú apareciste, viniste aquí, y cuando te vi, con esa invitación en las manos, sentí miedo. Miedo de que quisieras hacer con ellos lo que intentaste hacer conmigo. Mostrar que habías ganado, que habías vencido en la vida. Pero ellos no son parte de un trofeo, Alejandro. Son personas. Las palabras de ella fueron como una bofetada, frías, secas y precisas. Él respiró hondo, tratando de encontrar una versión de sí mismo que pudiera reaccionar de forma madura. Pero no había guión, no había hoja de cálculo que ayudara a lidiar con aquello. Estaba lidiando con vidas, con sus propios hijos. Después de esa conversación, Alejandro volvió a casa cargando un peso diferente. No era culpa, exactamente. Era la brutal conciencia de todo lo que había perdido. Los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, los dibujos pegados en la nevera. Todo dolía de una manera que él no sabía que pudiera doler. Pasó la noche revisando fotos antiguas, recordando conversaciones con Elena que ahora tenían sentido. Pequeños indicios que ignoró por estar siempre demasiado enfocado. Por primera vez no pudo dormir porque pensaba en ellos, no en la empresa, ni en los inversores, ni en el mercado, solo en ellos. Al día siguiente hizo algo impensable, fue a la escuela. No coordinó nada con Elena, no avisó a nadie, solo apareció con traje, parado en la acera, esperando el recreo. Cuando sonó el timbre, vio a los 3, Daniel, Miguel y Tomás, saliendo con mochilas y uniformes arrugados. Los 3 parecían protegerse, como si tuvieran su propio lenguaje. Miguel era el que miraba a los lados, observador.
Tomás caminaba erguido, con confianza. Daniel iba inmerso en un libro, hasta que chocó con su hermano y levantó la mirada. Los tres lo miraron como si se encontraran frente a un extraño familiar. Se acercó despacio, sin saber exactamente qué decir. «Hola, soy Alejandro», comenzó. «Yo conozco a su mamá». Se miraron con cautela. Miguel fue el primero en hablar, con voz baja y directa. «¿Eres nuestro papá?» El mundo pareció detenerse por un segundo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Sí, lo soy». Y en ese instante, todo cambió. Los niños no reaccionaron como él imaginaba. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni enfado. Hubo silencio. Uno de esos silencios profundos que solo niños inteligentes saben construir. Tomás lo miró fijamente. «¿Te vas a ir de nuevo?» Alejandro tragó saliva. «No, no esta vez». Daniel cerró el libro. «¿Sabes algo de agujeros negros?» Alejandro se rió, sorprendido. «Sé un poco». Daniel asintió. «Entonces puedes quedarte. Nos gusta la gente que sabe de las cosas». Y así se rompió el hielo. Por primera vez se sintió aceptado. No como empresario, no como figura pública, sino como padre. Un padre que aún tenía mucho por aprender. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a frecuentar poco a poco la casa de Elena. Llevaba libros, juegos, herramientas de robótica. Con el tiempo, los niños dejaron de referirse a él como él y empezaron a llamarlo papá. A veces con cierta duda, otras de forma natural. Elena observaba todo desde cierta distancia, como si aún no estuviera segura de si podía confiar en él. Y él no la culpaba. Tampoco sabía si él mismo era capaz de cumplir ese papel. Pero cada risa de los niños, cada pregunta absurda que hacían, cada berrinche, cada dibujo en la pizarra de la cocina, todo ello le daba una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Un día, Elena llamó a Alejandro a la veranda mientras los niños veían un documental sobre física cuántica, elección de Daniel, claro. Ella sostenía una carpeta con documentos. «Tienen derecho a saber quién eres, oficialmente, y tú tienes derecho a ser reconocido como su padre, pero solo si realmente quieres eso». Él tomó los papeles, miró los nombres, las fechas, los datos de nacimiento. Todo perfecto, todo alineado con aquellos días en que estaba tratando de cerrar una ronda de inversión y creía que nada más importaba en el mundo. Él firmó, sin dudar, no porque quisiera demostrar algo, sino porque ahora, más que nunca, quería ser parte de ello. Poco a poco, Alejandro empezó a reorganizar su vida. Canceló viajes innecesarios, trasladó reuniones a horarios fuera del período escolar e incluso sorprendió a sus socios al priorizar un compromiso con la familia por encima de llamadas con inversores. Al principio, nadie lo entendía. Algunos se reían, otros criticaban, pero a él no le importaba. Por primera vez en años, se despertaba con un propósito que no involucraba métricas ni escalabilidad. La prioridad ahora era aprender a ser padre de 3 chicos que habían crecido sin él, y que, aún así, estaban dispuestos a darle una oportunidad. No fue fácil. Los niños eran inteligentes pero no ingenuos. Ponían a prueba sus límites, desafiaban su paciencia y hacían preguntas difíciles. ¿Por qué no apareciste antes? ¿Realmente nos querías? ¿Te quedarás ahora? Él nunca mintió. Admitía que se equivocó, que estaba ciego, que se creía invencible y terminó perdiendo los mejores años de su vida. Decía que ahora sabía lo que tenía verdadero valor y que haría lo que fuera para recuperar el tiempo perdido. Y lo hacía. Estaba presente en los partidos escolares, en las reuniones de padres, en los desayunos familiares. Aprendió a cocinar panqueques, a mediar en peleas entre hermanos,
a ayudar con tareas de matemáticas avanzadas que hasta él tenía que buscar en Google, y a pesar de todo el esfuerzo, sabía que nada de lo que hiciera devolvería los años en que estuvo ausente. Pero eso no lo detenía de intentarlo. Al contrario, hacía que cada gesto fuera aún más significativo. Con el tiempo, la relación con Elena también empezó a cambiar. Ya no había romance en el aire, pero sí respeto. Y poco a poco, una especie de alianza. Habían construido mundos separados, pero ahora estaban conectados por 3 vidas que eran la suma de ambos. Elena vio en los ojos de Alejandro algo que nunca había visto antes: humildad. Y eso decía más que cualquier disculpa. Ya no era el hombre que quería que todos vieran como alguien que había triunfado en la vida. Era el hombre que sabía lo que había perdido y que ahora luchaba por estar presente. La invitación de boda a Victoria seguía en su cajón. Nunca fue entregada, y ahora nunca lo sería. Fue en una tarde cualquiera, tras un partido de fútbol improvisado en el patio, que Thomas se acercó y dijo: «Papá, estábamos pensando, ¿puedes venir a ver la feria de ciencias de la escuela?» Alejandro sonrió, sudoroso y con la camisa manchada de hierba. «Claro, ¿cuándo es?». Miguel respondió, sosteniendo un papel doblado. «El próximo viernes. Voy a presentar un proyecto sobre robótica, Daniel sobre física teórica y Thomas sobre una aplicación de organización que estamos desarrollando juntos». Alejandro se quedó en silencio por un momento, admirando a los 3. «¿Están montando una startup y ni siquiera me invitaron?». Se rieron. «Quizá en el futuro», dijo Daniel, «si te comportas». El viernes de la feria de ciencias, Alejandro llegó temprano. Vestía una camisa sencilla, jeans, y llevaba una mochila llena de herramientas por si necesitan ayuda técnica. Al entrar al gimnasio de la escuela, sintió un orgullo que no podía ocultar. Allí estaban sus 3 hijos, con sus stands montados, presentaciones impecables y sonrisas que demostraban que sabían perfectamente de lo que hablaban. Miguel explicaba con pasión el funcionamiento de un brazo robótico que habían construido con piezas recicladas. Thomas mostraba con orgullo el prototipo de la aplicación, exhibiendo gráficos de usabilidad y flujos de usuario. Y Daniel hablaba de agujeros de gusano como si fuera profesor universitario. Alejandro se quedó allí, boquiabierto, absorbiéndolo todo. Los profesores lo saludaron con respeto. Algunos decían que los chicos eran excepcionales, otros simplemente lo felicitaban. Pero lo que más lo conmovió fue cuando un compañero de clase se le acercó y dijo: «Mencionaron de ti en el proyecto. Dijeron que ayudaste con las ideas». Alejandro sonrió. Eso significaba el mundo para él. Esa noche, de regreso a casa, los chicos debatían cuál sería el próximo proyecto: un cohete casero o un centro de juegos. «Pero esta vez necesitamos el visto bueno de mamá antes de empezar a hacer explotar cosas», dijo Miguel, y todos rieron. Elena, que estaba en el asiento delantero, miró a Alejandro con una complicidad silenciosa. Fue allí, en ese coche lleno de risas y planes, que finalmente sintió que pertenecía. Pero fue ese mismo fin de semana cuando todo cambió. Alejandro comenzó a sufrir dolores de cabeza constantes, de esos que nublan la visión. Pensó que era estrés, falta de sueño o exceso de pantallas, pero cuando casi se desmayó en el pasillo de la empresa, decidió hacerse exámenes. El diagnóstico llegó rápido y fue brutal. Un tumor cerebral en etapa avanzada. ¿Operable? No. ¿Tratable? Quizá. ¿Expectativa de vida? Meses, si tenía suerte. Alejandro salió del consultorio sin siquiera saber cómo mantenerse en pie. ¿Cómo podía la vida darle algo tan grandioso, solo para quitárselo de inmediato? No sabía cómo contarlo. No sabía si debía contarlo, pero sabía de una cosa:
Ya no tenía tiempo que perder. Pactó una cita con Elena en el mismo café donde se habían encontrado semanas antes. Estaba pálido, con la voz débil, pero la mirada firme. «¿Sucedió algo?», dijo. Ella no preguntó. Simplemente esperó. Cuando él deslizó el sobre con los exámenes hacia ella lo leyó en silencio. Su mano tembló. «¿Hay algún tratamiento?». «Poco, y con bajas probabilidades». Intentó contener las lágrimas. Él tomó su mano. «No quiero pedirte nada. Solo necesitaba contártelo, y necesitaba tu ayuda para decírselo a ellos». Ella asintió, aún sin palabras. Él miró por la ventana y susurró. «Me costó toda una vida descubrir lo que realmente importa, y ahora que lo sé, quizá no tenga tiempo de vivirlo todo». Elena apretó fuertemente su mano. «Haremos que este tiempo valga la pena». Aquella noche, los tres chicos estaban sentados en el sofá jugando videojuegos cuando Alejandro y Elena regresaron del café. Notaron algo diferente en la mirada de ambos. Tomás fue el primero en preguntar, tan directo como siempre. «¿Pasó algo?». Alejandro se arrodilló ante ellos, sintiendo el peso de su cuerpo como nunca. «Sí, chicos, pasó algo». Tomó aire y explicó de la manera más simple posible. «Estoy enfermo, muy enfermo». El silencio fue inmediato. Miguel miró a su mamá. Daniel dejó caer el control al suelo. «¿Es grave?». «Sí». Tomás frunció el ceño. «¿Vas a morir?». Alejandro dudó y luego respondió con honestidad. «Quizá sí, quizá pronto». Daniel apartó la mirada y los tres parecieron entrar en una especie de trance. Fue Miguel quien rompió el silencio con una frase inesperada. «Entonces tenemos que aprovechar cada segundo, ¿no?». A partir de ese momento, algo cambió en la casa. Los días pasaron a ser vividos como si fueran únicos. Alejandro comenzó a escribir diarios para cada hijo, un cuaderno diferente para cada uno, lleno de consejos, recuerdos, historias de su vida y frases como «Recuerda que el éxito no se mide solo con números, y errar con el corazón es mejor que acertar por orgullo». Los chicos ayudaban con los tratamientos, investigaban alternativas y lo acompañaban a las consultas. Eran tres pequeños guerreros, cada uno a su manera. Tomás se encargaba de organizar la medicación, Miguel controlaba los horarios y Daniel leía artículos científicos sobre posibles avances. En ningún momento se rindieron con él, y Alejandro empezó a vivir con más intensidad de la que jamás había vivido. Aún con el dolor, asistía a los partidos de fútbol, a las ferias de ciencias y a las reuniones escolares de sus hijos. No quería perderse nada. No podía. Cada risa, cada comentario divertido, cada conversación antes de dormir, era un tesoro. Grababa vídeos, dejaba mensajes en sus celulares, creaba carpetas con fotos e incluso escondía pequeños fragmentos de código en aplicaciones que solo ellos sabrían desbloquear en el futuro. «Quiero que me encuentren en todo lo que hagan», decía. Elena, por su parte, mantenía todo funcionando con una fuerza que hasta él le sorprendía. No era fácil, pero era real. Y fue allí donde Alejandro finalmente se sintió en casa. Un día, ya más debilitado, Alejandro se sentó en la veranda con los chicos. El sol se ponía y el cielo lucía tonalidades anaranjadas como si estuvieran pintadas a mano. Miró a los tres, ahora de 11 años, y dijo: «Hubiera querido llegar antes, pero me alegra haber llegado». Tomás respondió con madurez: «Estás aquí ahora. Eso es lo que importa», Miguel agregó, «y nos dejas tantas cosas, hasta un código secreto». Daniel, con los ojos llenos de lágrimas, simplemente dijo: «Vamos a continuar lo que empezaste, papá». Alejandro no pudo contener las lágrimas. Aquellos tres muchachos que casi pierde se habían convertido en su mayor legado. El tiempo pasó rápido, como suele ocurrir cuando deseamos que se alargue.
Aunque Alejandro se volvía cada vez más débil, mantenía la sonrisa y el buen humor, especialmente cuando estaban cerca de él. En un sábado lluvioso, pidió ayuda a Elena y subió al ático con los chicos. Allí les entregó 3 cajas, una para cada uno. Dentro se encontraban los diarios que había estado escribiendo, organizados por nombre. Léanlos cuando quieran, o cuando lo necesiten. Hay de mí cosas que ni siquiera saben que saben. Miguel abrió el suyo en ese mismo instante y encontró una nota. Eres el tipo de líder que soñé ser, pero con corazón. Tomás sostuvo fuertemente el suyo. Daniel, como siempre, simplemente abrazó el suyo y guardó silencio, pero sus ojos lo decían todo. Después de eso, los chicos empezaron a escribir también. Escribían sobre lo que sentían, sobre lo que aprendían de su padre, e incluso sobre los miedos que no se atrevían a expresar en voz alta. Alejandro leía todo, corregía de a poco la ortografía, se reía y hacía anotaciones en los márgenes. Cuando ya no podía sostener la pluma por mucho tiempo, dictaba a Elena lo que quería escribir. El cuerpo le fallaba, pero la mente y el corazón seguían vivos. Decía, si no puedo estar con ustedes por el tiempo suficiente, al menos quiero vivir en ustedes por el tiempo que dure. Y cada letra escrita, cada página llenada, era una semilla sembrada para el futuro. La noticia de su condición poco a poco llegó a la empresa. Algunos colegas se sorprendieron, otros comentaron que siempre supieron que él era diferente. Alejandro ya no asistía a las reuniones, pero se aseguraba de dejar instrucciones grabadas para los proyectos más importantes. Un día, convocó a los principales ejecutivos para conversar en el jardín de la casa en la que ahora vivía, junto con Elena y los chicos. Dejaba claro, lo que construí con ustedes es importante, pero lo que construí con ellos es eterno. Anunció la creación de un fondo de inversión en educación infantil y entregó a los hijos un sobre con el 30% de las acciones de la empresa, dividido equitativamente. Esta empresa nació conmigo, pero crecerá con ustedes, si así lo desean. El silencio que siguió fue respetuoso. Ninguno de los ejecutivos se atrevió a cuestionarlo. En el fondo, todos sabían que tenía razón. Al final de la reunión, Alejandro se despidió de cada uno como si fuera la última vez. Para algunos, tal vez lo fue. Pero para sus hijos, el final no vendría de forma abrupta. Solo sería otra etapa de un camino que él se había encargado de preparar. Cuando entró a su casa ese día, cansado y frágil, encontró a los 3 esperándolo con mantas y un proyector en el suelo. «Sesión de cine con papá», dijo Tomás. Alejandro sonrió. Si ese fuera la última película de su vida, quería que fuera con ellos. Y allí, rodeado de lo que realmente importaba, presionó play. Las semanas siguientes fueron más silenciosas, pero intensas. Alejandro ya no podía salir con frecuencia, pero se las ingeniaba para participar en la rutina de sus hijos de todas las formas posibles. Asistía a clases por vídeo, corregía tareas con un ojo abierto y, aún sin fuerzas, para hablar mucho, siempre encontraba la manera de dejar su huella, ya fuera con una nota, un post-it en la puerta del refrigerador o una anotación temblorosa en uno de los cuadernos. Elena, pese al agotamiento, mantenía la casa en marcha con un cariño que Alejandro nunca había valorado en su justa medida. A veces simplemente observaba el ajetreo a su alrededor. Los niños corriendo, el olor a pan recién horneado, las voces debatiendo sobre ciencia y fútbol, y pensaba, esto es lo que debía haber comprendido antes. En una noche especialmente difícil, en la que el dolor era más intenso y el cuerpo ya no respondía como antes, Alejandro pidió algo inusual. «Llévame a la veranda. Quiero ver el cielo con ustedes». Elena lo ayudó. Y pronto los 3 niños aparecieron con mantas, linternas e incluso un telescopio.
Se quedaron allí en la oscuridad, observando las estrellas y contando historias. Daniel señaló una constelación y dijo: «Papá, si te conviertes en una estrella, sabremos cuál es». Miguel asintió. «Será la estrella más terca del cielo, la que no se mueva ni cuando amanezca». Y Tomás completó, riendo: «Será la estrella Ceo». Alejandro se rió junto a ellos, a pesar del dolor, porque en ese momento entendió que sus hijos no lo perderían. Lo llevarían consigo, de algún modo, para siempre. Fue en una mañana de domingo cuando todo volvió a cambiar. Elena entró en el cuarto con el té en bandeja, como solía hacer, pero Alejandro ya no estaba consciente. Los niños fueron llamados y se sentaron junto a la cama, cada uno sosteniendo una de sus manos. Daniel abrió el diario que su padre le había escrito y comenzó a leer en voz alta: «Hijo, tu mente es como el universo, infinita y llena de descubrimientos. Úsala con valentía, pero nunca sin compasión». Con cada frase leída, parecía que Alejandro respiraba un poco más profundo. Cuando Miguel comenzó a leer el suyo, Alejandro apretó suavemente su mano. Fue el adiós más suave que alguien como él podría dar, sin alboroto, sin miedo, solo con amor. El velorio fue sencillo, tal como él había pedido, sin discursos largos ni flores costosas, solo música instrumental, fotos familiares y un mural con los dibujos y proyectos de los niños. En la mesa central, los 3 diarios estaban abiertos, cada uno con nuevas anotaciones, esta vez escritas por los chicos. Ellos seguirían escribiendo, porque eso no era el final, era solo el comienzo de una nueva etapa, guiada por todo lo que su padre dejó. Meses después, Tomás desarrolló una aplicación educativa inspirada en los mensajes de Alejandro. Miguel se convirtió en el líder de un proyecto comunitario de robótica. Y Daniel publicó su primer artículo sobre física a los 14 años. No querían ser Alejandro, querían ser lo mejor de Alejandro, y lo estaban logrando. A los 15 años, los 3 ya tenían objetivos muy distintos, pero compartían el mismo propósito: dejar el mundo mejor del que lo encontraron. Decían que su padre les había enseñado eso, no con discursos, sino con actitudes en sus últimos meses de vida. El viejo CEO de tecnología se convirtió en símbolo de otra cosa: la importancia de enfocarse en lo que realmente importa antes de que sea tarde. Y, incluso después de tanto tiempo, Alejandro seguía presente, ya sea en el código que Tomás escribía y firmaba con una línea de su diario, en las mentorías que Miguel ofrecía a alumnos de escuelas públicas con los mismos aprendizajes de su padre, o en las conferencias que Daniel impartía sobre ciencia y emoción. No querían que su padre se convirtiera en un recuerdo triste, y no lo hizo. Un día, Elena subió al ático y encontró una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había una carta escrita a mano, dirigida a ella. Era de Alejandro. «Elena, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Quería agradecerte por haber sido fuerte cuando yo era débil, por haber protegido a nuestros hijos cuando yo ni siquiera supe protegerlos de mí, y por dejarme entrar de nuevo cuando hubiera sido más fácil cerrar la puerta. Te amé mucho más de lo que supe demostrar. Espero que, de alguna forma, haya logrado devolverte algo, aunque sea solo paz». Ella leyó la carta completa sentada en el suelo, en silencio. Luego se levantó y colocó la carta en el cajón donde guardaba las fotos más importantes de su vida. Hoy, si caminas por Los Ángeles y escuchas a alguien hablar de los 3 Carter, oirás sobre niños brillantes que crearon un instituto de tecnología para jóvenes desfavorecidos que recorren el país dando charlas sobre paternidad, educación y futuro. Pero pocos conocen el comienzo de la historia. Cómo todo empezó con un hombre tratando de demostrar algo y acabó encontrando todo lo que realmente necesitaba. Alejandro Carter llegó tarde,
pero llegó a tiempo, y eso hizo toda la diferencia. No vivió muchos años al lado de sus hijos, pero les dejó una presencia que no se desvanece con el tiempo, porque, al fin y al cabo, lo que hacemos por amor perdura. Frase del día: en ocasiones, la vida no te da una segunda oportunidad, pero te brinda la posibilidad de hacer las cosas de manera diferente en el tiempo que te queda. Si esta historia te conmovió de alguna forma, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campana de notificaciones y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Tu presencia aquí marca toda la diferencia. Gracias por acompañarnos hasta el final.